días, hermanos, ¿cómo están? Damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de estar acá. Es un día muy bonito y bonito para estar en la casa porque está lloviendo, está cómodos. Pongámonos de pie para dar gracias a Dios por esta mañana. Padre Celestial, estamos aquí ante ti hoy. Te damos gracias por una nueva mañana, por el privilegio, Dios mío, que tú nos das de levantarnos y que nos permites venir a glorificar tu nombre. En esta mañana, Dios amado, te suplicamos que tú tomes control de este servicio. Toma, Dios mío, nuestras alabanzas y la adoración ante ti, Señor, que sea una ofrenda de amor y entrega a ti. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En todo lugar que Jesús ha nacido. Amén. Amén. En todas partes alrededor.
Dios sea glorificado. Vamos a tomar unos minutos para saludarnos entre unos contra otros, ¿eh? Su
Amante Padre, en esta preciosa mañana te damos las gracias, Señor, por ese día tan especial que viniste aquí a la tierra. Señor, para que se cumpliera tu palabra y que de esa forma también nosotros pudiéramos gozar de esa vida eterna. Gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso que recordamos esta época del año. Padre, en esta mañana queremos darte honra y gloria, queremos alabar tu santo nombre. Parte de ellos también, Señor, es aprender de tu palabra. Ponemos en tus manos a nuestro pastor, que, Señor, tú puedas hablarnos a través de él y que tu palabra quede grabada en nosotros. Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra y que podamos salir de este lugar lleno de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos ya en diciembre, es el primer domingo, ¿verdad? Sí, de diciembre. Y el motivo de diciembre más grande, obviamente todos lo conocemos, es la Navidad, y estamos acá con ese objetivo de poder celebrar la Navidad en una forma en la cual podamos meditar sobre todo en su palabra, las razones por las cuales Dios decidió venirnos a rescatar, porque Él pudo haberse negado también, ¿verdad? Pero tenía un plan y iba a ser fiel a su palabra, y por medio de ese plan redentor que Él había tejido ya dentro de la historia humana, Él decide que en una época que celebramos, pudiéramos decir de que eso no es la fecha correcta, pero eso es lo de menos. Creo que el objetivo de la Navidad es podernos recordar de que Dios vino al mundo, y que vino al mundo, como dice Mateo 1:21, dice: y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el objetivo de Cristo, venir a salvar al mundo del pecado. Ese va a ser el tema de esta mañana ahora, pero obviamente quiero que estemos viendo algunas cositas que son de importancia para lo que viene del mes, y les voy a dejar estos anuncios acá para cada uno de ustedes que no... si no estuvieron acá la semana pasada, tal vez nos podemos recordar de algunas cosas que estamos anunciando. Donación de juguetes. Como pueden ver, tenemos un bin ahí, una cajita, y hemos estado colectando, lo anunciamos la semana pasada, para que colectáramos juguetes para niños de 3 a 12 años. Vamos a recolectar esos juguetes, y la hermana Yesenia con Marcelo, el hermano Marcelo, ellos van a encargarse de poderlos distribuir. Y obviamente lo vamos a dejar en sus manos, pero si ustedes todavía tienen la oportunidad de hacerlo, lo pueden hacer durante la semana, pueden venir y me los pueden entregar a mí, en caso de que, no sé si pudiéramos dejar eso acá, pero si lo dejamos, van a haber muchas cosas que van a estar pasando en la iglesia y no sería lo mejor. Entonces lo que tenemos ahora pues se lleva, y si podemos colectar más dentro de ahora y el sábado, que sería el último día, ¿verdad? El sábado vamos a tener un evento acá, ya vamos a llegar ahí, pero sería el último día para colectarlos. Pero nuevamente, volviendo a la donación de los juguetes, si ustedes todavía tienen en su corazón, el Señor les ha puesto ahí poder regalar algunas cositas ahí para los niños de 3 a 12 años que tal vez no tienen o no van a tener una Navidad normal, digamos. Así es que, por favor, todavía es tiempo. El ministerio de las hermanas a nivel general de toda la iglesia, vamos a tener lo que se conoce como una cena navideña, la esperanza de Dios con nosotros, se llama el tema, el 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el santuario principal. La mayoría de tickets se vendieron la semana pasada. Todavía tenemos cierta cantidad, pero son pocos, y el tiempo está limitado, así es que yo les pido a ustedes que si todavía no lo han comprado y tienen el deseo o la esperanza o la idea de poder estar ahí, que lo hagan ahora después del servicio. Váyanse al patio, tiene que estar ahí ya sea Beth o alguien más ahí en la mesa con el Ministerio de las Mujeres vendiendo los tickets. Cuestan $25, nuevamente, para que puedan tener una Navidad preciosa acá con todas las hermanas. No dejen de apuntarse. También los juguetes es una cosa, pero vamos a estar también colectando jackets, ya sean usadas o nuevas, como ustedes pudieran colaborar, sobre todo que estén en buen estado. Cuando decimos usadas, no que vengan con hoyos, ni que una manga sí y la otra no, ¿verdad? Es obvio de que la gente las pueda usar. Estas se necesitan para el mes de enero, entonces tenemos todo el mes de diciembre para estar colectando esos también. No sé si después de que colecten los juguetes van a traer algo para poderla poner. Ok, qué bueno, excelente. Nada más, mantengamos en mente de que no lo podemos dejar ahí el domingo por lo mismo que durante la semana hay mucho tráfico acá y no queremos que interfiera con lo que tenemos en mente. Nuevamente, no se les olvide, hermanos, colaboremos. Esta es la época de dar. A veces la hacemos la época de recibir, a ver qué me van a dar, qué me van a traer. Y no debería ser así. El Señor vino ¿a qué? A dar. Él no vino a pedir. Él vino a dar. Nosotros ni estábamos pidiendo, ni entendíamos que lo necesitábamos, y Él vino a dar.
Ya sea que lo entendiéramos, ya sea que lo quisiéramos, ya sea que no lo quisiéramos, que supiéramos de Él o no, Él vino a dar. Y esa es la forma en que nosotros como cristianos debemos de operar. Dar sin estar pendientes de que, ok, ¿qué voy a recibir? El problema es que encontramos en la Biblia, hay que dar para recibir. Ah, ahí dice pastor, así que voy a dar para que me den a mí también. No. Esos son casos especiales, y así que por favor no seamos teólogos, ¿ok? Para justificar lo que no deberíamos de hacer. Y eso es lo que pasa a veces. Pero nuevamente, estamos colectando estas jackets, por favor. Si sienten en el corazón poder servir a los hermanos que no tienen, o inclusive personas que no son hermanos en Cristo, esto es una bendición para ellos también. Así es que el Señor nos usa aún con los incrédulos, y especialmente con los incrédulos. Así es que colaboremos. Entonces, el próximo 10 de diciembre, ¿que sería cuándo? El sábado, ok. Este sábado que viene vamos a tener una reunión general. Todos están invitados. Vamos a tenerlo acá en este salón. Es el sábado a las 9 de la mañana, de 9 a 12, tentativamente. Obviamente esto no es solo para las mujeres, o solo para los hombres, o para las hermanas y los hermanos. Es para cada uno de ustedes, menos niños. Okay. Pero los adultos, bueno, si tienen un niño, tráiganlo, no importa, lo podemos poner en una esquinita y a jugar con el árbol de Navidad. Pero vamos a estar acá, vamos a tener desayuno, y usted sabe, cuando hay desayuno aquí en la iglesia hispana se come muy bien, así que por favor, si eso los motiva a venir, bueno. Pero lo vamos a tener este 10 de diciembre. Si no se han apuntado y si van a venir y no están en la lista, por favor, avísenle a mi esposa, ella está ahí atrás, pegadita al televisor, va a estar tomando notas, tal vez si alguno de ustedes no se ha apuntado y quiere participar, por favor, háganos saber para tener una idea de cuántas personas vamos a tener acá. Eso es para el 10 de diciembre, que sería el próximo sábado. El domingo 18 de diciembre, que es el domingo antes de la Navidad, vamos a tener un convivio también general, y ese va a ser el domingo. Sería el domingo acá, después del tercer servicio. Vamos a hacer lo que hicimos para el Thanksgiving. Antes del Thanksgiving tuvimos un fin de semana en el cual el domingo pudimos tener mucha comida acá y participamos, invitamos personas. Así es que de la misma manera queremos promover este almuerzo para el 18 de diciembre, que sería el domingo antes de la Navidad. Inviten a personas, traigan invitados. ¿Por qué? Porque esta época es en la que tal vez nos ponemos más nostálgicos, más sentimentales, y de alguna forma Dios opera no solamente en sus hijos, pero también está operando en todos aquellos que no lo conocen, y puede Él poner esa sensibilidad de corazón para que al ser invitados puedan responder y venir y escuchar el Evangelio de la salvación, que es lo que todos necesitan. Lo digo, hasta nosotros mismos lo necesitamos, aun cuando ya lo tenemos, pero es bueno meditar en Él. Entonces, el domingo 18 de diciembre también necesito de que todos ustedes se apunten en cómo van a colaborar, qué clase de comida van a traer y todo eso para poder servir a los demás. Mi esposa no trae la lista este fin de semana, pero lo puede escribir a mano, así es que, ¿no? En la reunión del próximo sábado, perdón, gracias. Este sábado que viene, entonces allí se pueden apuntar todos para el 18 de diciembre, o por lo menos empezamos ya a formar la lista para ver cómo va a estar la distribución de la comida acá, ¿verdad? Déjenme ver, ¿qué más? Yo creo que eso es todo lo que tengo para ustedes. Y el Salmo 103 habla de que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esa es la clase de Dios a quien seguimos. Es un rey soberano que está siempre pendiente de las necesidades de nosotros. Y no solamente de nosotros, pero también de aquellos que no lo conocen. Y esta época navideña venimos con ese objetivo de poder servirle a Dios en una forma en la cual nosotros seamos conductos sabios y sanos, para que el Evangelio de la gracia pase por nosotros y podamos distribuirlo o proclamarlo a personas que no conocen del Evangelio, y poder ser utilizados de esa manera. En esa nota quiero hacer énfasis un poquito acá en el evangelismo. Hay varias personas que me han llamado y me han preguntado, ok, ¿cuándo empezamos a evangelizar? ¿Cómo podemos evangelizar?
La evangelización es algo de que no tiene que ser puesta en un calendario para llevarse a cabo. Yo antes evangelizaba más. Ahora será por las diferentes responsabilidades que tengo que el tiempo se me hace más corto para hacerlo. Pero en mi manera de ver es que donde quiera que yo voy, si tengo la oportunidad de hablar del Evangelio, lo voy a hacer. Me recuerdo en el principio del ministerio, mi esposa y yo salíamos cuando había oportunidad, y en cada vacación o a cada lugar que íbamos, yo iba cargado con mi mochila y llevaba todo ahí, y a veces mi esposa se molestaba conmigo, pero en mi corazón siempre estaba ahí para andar repartiendo tratados y predicando y poder llevar el Evangelio. Entonces eso es un llamado para cada uno de nosotros y deberemos de hacerlo constantemente. En esa nota, nuevamente, el hermano, voy a poner aquí, el hermano Jesse se ha comprometido a evangelizar. Obviamente no es de una persona, es para todos, les digo. Si alguno de ustedes tiene el deseo y quiere hacerlo, el hermano ya se está disponible. También los hermanos americanos van a empezar creo que van a evangelizar en las últimas 2 semanas antes de la Navidad, para poder promover los servicios que van a haber, y por lo menos en el vecindario local, para ver si podemos invitar a personas para que puedan venir y estar acá con nosotros. Con eso los dejo. Le voy a pasar el micrófono al hermano Esteban, por favor, si puede venir y hace las oraciones que están allí de peticiones de oración. Quiero que sepan de que muchas personas están enfermas, pero infinidad de personas que me han llamado y me han dicho que no van a poder estar acá ahora, y obviamente es la temporada, frío, caliente, o el frío trae el flu y virus y todo lo demás. Seamos prudentes, protejámonos si podemos, cuidémonos, y obviamente confiemos que el Señor es el que esté en control de nuestras vidas, pero mientras podamos estar acá, también les encomiendo y que los quiero motivar a que también no dejemos de congregarnos, ¿no? Especialmente. Bueno, los dejo con el hermano Esteban. Gloria a Dios. Bienvenidos. Permítame, déjenme. Sí. Oremos por la hermana Nancy, no sé si la tenemos acá. ¿En la tarjeta está? Ok. Aquí está. Rosa Martín. Nancy Betani, Britney. Sí. Ok. Gloria a Dios, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un privilegio el poder dirigirnos a Dios, elevar peticiones de oración, especialmente cuando tenemos necesidad. Ahora, cuando no la tenemos, el agradecimiento está ahí. El hermano pastor predicó la semana pasada sobre el Salmo 138, sobre la gratitud para aquel que ha creado todo. Hoy 139, el Señor es omnisciente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Él conoce sus preocupaciones, sus necesidades, sus enfermedades. Él conoce hasta lo más íntimo de su persona. Especialmente en esta necesidad queremos dirigirnos al Padre, y como iglesia les invito por favor a que me acompañen a poder, debiéramos de hincarnos, cada uno de nosotros, hacer rodilla, callo en la rodilla para dirigirnos a nuestro Señor en estas peticiones que tenemos en esta mañana. Así como cuerpo de Cristo, acompáñenme y reverentemente incline su rostro, porque estamos ante la presencia majestuosa de nuestro Señor Creador. Alabado sea mi Señor. En esta mañana, Señor, exaltamos tu precioso nombre, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Has recordado al hombre, Señor, quiénes somos nosotros para que tengamos esa virtud, Padre, de poder ser llamados a tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has concedido esta semana, nos has guardado, nos tienes aquí presentes, Padre. Y queremos honrarte en esta mañana, Señor, elevando esta oración, Señor. Queremos reconocer también, Señor, que necesitamos de tu perdón. Te hemos ofendido, te hemos fallado, Señor.
Nos hemos alejado, Señor, de tu palabra por las vicisitudes de la vida o a veces por rebeldía también, Señor. Perdona, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, oramos para que nos alinees, Señor, a tu preciosa voluntad. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos. Necesitamos de ti. Sabemos que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que la salvación a ti, Señor Jesucristo, pero a veces el mundo es más fuerte. Ponemos los ojos donde no debemos poner, nuestro pensamiento y nuestro hacer. Pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, especialmente en este tiempo, Señor, que tú has dado a tu Hijo unigénito, Señor. Celebramos el nacimiento, Señor, de la salvación, el nacimiento de la bondad, de la obediencia y sobre todo del amor por cada uno de nosotros, Señor. En este pensar, en este sentir queremos, Señor, elevar esta petición de oración para nuestros hermanos. Pedimos primeramente, Señor, por Leti Rodríguez, Señor, agradecimiento. Hay una completa sanidad. Glorifícate, Señor, porque eres bueno, Señor, y cuando es tu preciosa y hermosa voluntad, tú otorgas, Señor, la petición. Gracias por Leti Rodríguez. Nader Luis también. Pedimos, Señor, que continúe, Señor, tu preciosa voluntad en la completa sanidad de Nader Luis. La hemos visto, ha habido una mejoría tremenda, Señor. Tú, Señor, eres majestuoso. Gracias por este regalo de la sanidad. Complétala en Arely. Al mismo tiempo también oramos por Teresita Castellón en salud, así como también nuestro hermano René, que seas con ambos, Señor, en la recuperación de su salud. Por nuestra hermanita Teresa Hernández, que aquí se encuentra presente, Señor, fortaleza, pero también sanidad, Señor, en ese tratamiento óptico, oftálmico que ella ha recibido. Dale la fortaleza, dale la paciencia, Señor, que en tu tiempo ella pueda recuperar esa visión, Señor, y que pueda abrir los ojos a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdala, Señor. Sabemos que ella ve, pero que vea mejor las grandezas que tienes en su vida, su familia, tu iglesia, pero sobre todo tu presencia y tu palabra, Señor. Oramos por Tomás Hernández, sanidad del corazón. Completa esa sanidad en él, Señor. No sé exactamente los detalles, pero tú eres el creador de Tomás. Sé con él, su familia. Ayúdale, Señor, y recupera su sanidad de corazón. Ernesto, diezmo, fortaleza y sanidad. Hermana Nancy también y hermana Esther, salud y sanidad. Oramos por Rosa Martínez también en necesidad de sanación, así como también por Nancy Gaitán, Señor, que prevalezcan en la fe, porque estas son pruebas, Señor, que necesitamos y necesitamos de ti para que podamos salir victoriosos, Señor. La paciencia es el resultado de todo esto, paciencia a entender que en tu tiempo, Señor, tú otorgarás las peticiones que presentamos ante ti. Oramos por Britney y Violet, Señor, en sanidad, que tú, Señor, toques sus corazones, sus vidas, pero sobre todo sus cuerpos físicos y que los traigas a sanidad prontamente. Agradecimiento por oración también escuchada para la hermana Catherine, salió bien en la cirugía de la vesícula, Señor, hermana de Leda. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, con tu pueblo, eres bueno, Señor, aún con hermanos no creyentes, personas de hermanos no creyentes, Señor. Eres bueno y te agradecemos grandemente. Oramos también por Cris Álvarez y Estebanito Álvarez, Señor, para que seas con ellos, que completen la sanidad en sus vidas, Señor, sea del flujo, del COVID, lo que sea, Señor, sé con cada uno de ellos. Aquí para los hermanos presentes que están necesidad, Señor, que tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros, que toques nuestros cuerpos, que toques nuestras mentes, Señor, pero sobre todo nuestra vida espiritual, que esté siempre presente, porque este cuerpo algún día regresará al polvo, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque te has complacido permitirnos este día. No queremos retirarnos, Señor, pero queremos también recordar a nuestro equipo, Señor, de ancianos, así como al pastor principal y cada uno de los pastores que componen esta iglesia, Señor, que les dé sabiduría, obediencia, Señor, pero sobre todo el cuidado del buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, Señor. Te pido por cada una de sus familias, su vida personal, su integridad, Señor, y todo lo que tú reclamas, Señor, para cada uno de tus siervos. Asimismo oramos, Señor, por aquellos misioneros en todo el mundo, Señor, que representan, que llevan tu palabra hasta lo más recóndito, que tú seas con ellos, Padre. Oramos también por este país, Señor, para que
permitas que cada uno de nosotros seamos luz en las tinieblas, Señor, de este país. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Tú, solamente, y tú, Señor, eres bueno. Nuevamente nos ponemos a ti, Señor, apelamos a estas peticiones que se presenten y se lleven a cabo siempre y cuando se acoplen a tu hermosa y preciosa voluntad. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Esteban. Bueno, le queremos dar la bienvenida a la familia Miller, está con nosotros acá. Ya teníamos tiempo de no verlos y ahora los veo todos juntos acá, bien bonitos se ven. Gracias por acompañarnos, que disfruten el servicio y que continúen acompañándonos toda vez que puedan. Amén. Cuídense mucho, hermanos. ¿Alguien más que nos esté visitando por primera vez? Ramiro y Kate están acá, pero obviamente ellos son de casa. Ok, vamos entonces a entrar al servicio, al mensaje de la mañana. Déjenme ver cómo puedo hacer esto, porque quiero poder predicar en las próximas 3 semanas antes de la Navidad y que los mensajes sean relevantes a la venida de nuestro Señor Jesús, es obvio. Pero voy a tomar un poquito de un lado bien, tal vez el lado oscuro de la Navidad. ¿Cuántos conocen el lado oscuro de la Navidad? Hasta ahora yo no he oído a nadie que predique sobre el lado oscuro de la Navidad. Porque siempre predicamos de la Navidad, qué lindo, Dios nos amó, mandó a su Hijo unigénito, vino, nació en el pesebre, María y José estuvieron allí y los ángeles cantaron y alabaron y los pastores recibieron y fueron y contaron las buenas nuevas y todo bello, ¿no? Pero esas son las buenas nuevas. Pero dentro de esas buenas nuevas, dentro de esa Navidad, hay algo oscuro. Ustedes acá en la iglesia americana tenemos la White Christmas, ¿no? ¿Verdad que sí cantamos White Christmas? ¿Ya? How does it go, Josie? Oh, the White Christmas, yeah. Ok, pero así como tenemos White Christmas, tenemos the Dark Christmas. Nadie más que nadie canta esa. Y yo creo que no se la saben. Voy a tratar de enseñárselas ahora, a ver cómo va. Pero no es el objetivo, no es ver lo malo ni lo negativo. Y por favor quiero que entiendan, antes de que empiece, que por favor, si al final del servicio sonó muy negativo, no es que el objetivo de traer algo negativo en la Navidad, sino de traer una realidad que es algo que a veces ignoramos. Porque el enfoque, y sobre todo acá en los Estados Unidos, porque estamos hablando en un país, la nación más poderosa en la que podemos vivir, por lo menos hasta ahora, tenemos más que una vida abundante acá. El más pobre en los Estados Unidos es rico en cualquier país del tercer mundo. Y por lo mismo hemos caído en tradiciones que a veces solo las hemos tomado como tradición, pero no hemos invertido tiempo para poder entender la realidad de lo que la Navidad significa. No solamente para nosotros, pero significó y significa para Dios. Y para Dios la Navidad no fue nada bueno. No fue una Navidad blanca. Fue una Navidad oscura, donde el pecado reinaba, el dolor existía y continúa existiendo, y la forma más grande de ver la Navidad es el gozo de la Navidad, y es normal. Pero si no entendemos el pecado ni el dolor, nunca vamos a poder entender el gozo de la Navidad. ¿Sí me entienden? Si no entendemos las atrocidades que ha causado
Génesis 3:15, donde Dios viene y pasa esta maldición a la mujer, a Satanás y al hombre, en el cual esa maldición por el pecado, esa desobediencia que el hombre causó, cambió toda la estructura molecular, sentimental, emocional y moral de todo el universo. Porque cada vez que el Señor tuvo parte en su creación en los primeros 6 días, y hizo esto, dijo, y era bueno, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Llega al final y hace al hombre y dijo, y todo era bueno. Hasta ese momento todo lo que Dios había hecho fue bueno y era bueno. Pero cuando la desobediencia entró y por un hombre entró el pecado al mundo, y ese hombre fue Adán. Cuando el pecado entra, empieza una deterioración de todo el universo, incluyendo el ser humano, animales y todo lo que tiene que ver con la creación, empieza a deteriorarse. Y si ustedes han escuchado la teoría de la evolución, que venimos ¿de qué? De un caos tremendo que existió, una explosión celestial, y de ese caos venimos a nacer nosotros, y cada día que pasamos nos hacemos mejores y mejores y mejores. Esa es la teoría de la evolución, y se le conoce como teoría porque solo es una teoría. Una teoría es algo que no se comprueba y no lo van a comprobar nunca. Pero tenemos el concepto de que fuimos creados y venimos de este caos y nos vamos mejorando cada día más. Es todo lo contrario cuando se trata de la creación. La creación es que Dios decidió crear todo, y todo lo que Él hizo fue bueno. Adán y Eva, cuando fueron creados por primera vez, eran unas personas perfectas, inteligentes. ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad de nombrar a todos los animales del mundo? Ninguno de nosotros acá la tendríamos. Él lo pudo hacer. Dios le dio toda esta capacidad a la primera creación para que fueran perfectos. Una vez que entra la desobediencia y el pecado entró al mundo, empieza la decadencia moral, espiritual, emocional y física. Y esto se da en todas las ramas del universo. Entonces el pecado entró y tenía que ser restaurada la creación, y no había una forma fácil. En el plan redentor de Dios, Él entendía de que algo tenía que pasar. No es que entendía, sino que Él sabía de antemano. Nada tomó a Dios de sorpresa. Dios sabía exactamente por qué había permitido todo, porque el pecado iba a ser utilizado para que nosotros pudiéramos entender el amor de Dios hacia nosotros. Sin el pecado no podemos entender el amor. Sin el dolor no hubiéramos entendido el sacrificio de Cristo. Y sin el pecado y el dolor nunca entenderíamos lo que es vivir en libertad cristiana, porque no hay forma de poderlo comparar, el gozo con el pecado y el dolor. Todo eso trae una controversia hasta cierto punto, pero el gozo se entiende cuando entiendo el dolor. El gozo se entiende cuando entiendo lo que nos llevó allí, o lo que llevó a Dios a traer a su Hijo. Entonces el nacimiento de Cristo es el objetivo de esta Navidad, de poder entender de que el pecado, el dolor y el gozo viene en la Navidad, pero el gozo tal vez que sería el último producto. El pecado y el dolor hasta cierto punto le dan a Dios el privilegio o la capacidad, lo que querramos ponerle ahí, porque la realidad es que Dios la Navidad no fue algo que dijo Dios, pecaron, voy a inventar la Navidad ahora. ¿Sí me siguen? Nada de lo que Dios ha hecho fue, en inglés se diría afterthought. O sea que no pasó algo y dijo, voy a hacer esto ahora. ¿Sí me entienden? Todo lo que existe y lo que va a existir,
todo Él ya lo conoce. Todo Él lo entiende. Es algo perfecto en su mente. Nada se sale del curso divino de Dios. El hermano Esteban leyó el Salmo 139. Habla de la omnisciencia en los primeros versículos. ¿Cuál es la omnisciencia de Dios? Que todo lo sabe, todo lo entiende. No hay quien le enseñe a Dios. A veces pensamos que mi experiencia le va a crear más misericordia a Dios para que me entienda y me pueda perdonar. El Señor no necesita más misericordia. El Señor no necesita de mi experiencia mala ni buena para poder doblegar su corazón y alcanzar mi vida. Él ya es perfecto en todo. Todos sus atributos son infinitos. En pocas palabras, ya no necesita nada más. Nosotros no le podemos agregar nada a Dios. Entonces, Él, en su divina gracia, todo lo tenía planeado. Y nada se ha salido del curso de donde Él quiere que esté. La Navidad no fue algo que lo pensó después del pecado. Era parte de la redención. Pero para entenderla tenemos que ver por qué llegamos a la Navidad. Y eso tal vez es el tema de la mañana. Y como faltan 3 domingos para llegar al 24 o a la Navidad, que sería, creo que vamos a tomar 3 temas. El pecado, el dolor y el gozo. Así es que ahora, ¿qué les toca? El pecado, ok. Por favor, nuevamente lo vuelvo a repetir. Que no se haga negativa esta predicación, porque no es mi objetivo. Pero vamos a hablar del pecado. El nacimiento de Jesús no hay hecho más glorioso y significativo que un escritor pueda comunicar el advenimiento a la tierra del Dios hecho carne. El enviado, el Mesías, el ungido por la divinidad para dar cabal cumplimiento al plan de la redención del hombre caído. Este es el excelso advenimiento del cual nos hablan los primeros 2 capítulos del Evangelio de Mateo, con pormenores que a través de los siglos evidencian el empeño de Dios por cumplir sus promesas y la fidelidad y veracidad de las Sagradas Escrituras. Benji está predicando 3 servicios en inglés. Y el tema de Benji fue el versículo 21 de Mateo, en el cual habla acerca del pecado, que Dios vino a salvar. Y ese está ahí donde dice, déjenme leerlo acá rápidamente, 21, y dará a luz un hijo. El ángel le habló y le habló con José y le dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la salvación viene en el plan redentor por medio de la humanidad de Cristo, por medio de la Navidad, ese advenimiento que tenía que llegar. En el Viejo Testamento se hablaba mucho en las profecías de ese Mesías que iba a venir, y empezamos a ver la forma en cómo se iba a desarrollar o cómo se iba a presentar, y leemos en Isaías, nos da mucha información acerca de ese Mesías y lo que iba a ser. Mencioné a Benji para decirles lo siguiente. Él es un teólogo, pudiéramos decirlo de esta manera. Tiene una maestría, tiene un PhD también. Él enseña hebreo y conoce mucho la historia. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? ¿Se recuerdan quién es Benji? Ya se les olvidó. El que los guió en Israel. Ben. Ya. Que está igual a mí de alto, ¿verdad? Sí. Ya. Ayer lo quería abrazar y me le quedo viendo. El punto que estaba diciendo acerca de él es lo siguiente, que de acuerdo a todo lo que he estudiado, él dice de que la Navidad nosotros la celebramos, se celebra el 25 de diciembre, y en la mayoría de los casos, en la mayoría de las iglesias cristianas o en el concepto evangélico es de que el nacimiento de Cristo no se sabe, no se conoce. Y la realidad bíblica es esta: la Biblia no nos dice cuándo fue.
Y si la Biblia no nos dice, a veces todo lo que podamos decir solo son especulaciones y nos podemos equivocar y a veces es mejor ni hablar de especulaciones. Pero a veces como que tienen cierto sentido las especulaciones y nos ayudan a poner un poquito más de fe todavía, incrementar nuestra fe en lo que ya tenemos, ¿no? Él dice de que de acuerdo a ciertos historiadores, ciertos escritores y maestros de la palabra, creen de que el nacimiento de Cristo fue así como la muerte de Cristo fue en la Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? Dependiendo del año, puede ser en marzo o puede ser en abril. Entonces, dependiendo de esa fecha, él dice de que muchos historiadores han llegado a la conclusión de que y hay escritos bien cercanos a la época de Cristo que pudieran tal vez tener un peso sobre lo que ellos dicen. Y dicen de que así como Jesús murió en la Pascua, las posibilidades de que Él haya nacido en la Pascua son bien altas y grandes. Si ese es el caso, no necesariamente Él dijo de que nació en la Pascua en sí, sino que Él murió en la Pascua, pero Él fue concebido en la Pascua. ¿Ok? Entonces, si la Pascua es al finales de marzo o abril, entonces eso significa que si Dios fue concebido, Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo en esa época, entonces ¿cuánto tiempo para que pueda dar luz una persona? Entonces, vamos a decir de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre serían 9 meses. Si eso es cierto, no hay forma de comprobarlo, como ya les dije, la Biblia nos da detalles, pero si los eruditos y los conocedores e historiadores coinciden en eso, entonces tenemos un buen caso como para poder determinar de que tal vez esa fue la época en la cual Él nació. Hay dos posiciones en esa, una que fue el 25 y la otra dice él que fue los ortodoxos griegos, ellos creen de que fue el 6 de enero, entonces hay una diferencia ahí, pero nuevamente les dejo eso como información. Él lo está predicando ahorita, estuvo enseñando, me encantó lo que estuvo diciendo y dije yo, wow, esto tal vez lo puedo compartir con ustedes. Pero siempre vamos a recaer en la palabra para ver qué es lo que la palabra dice. Entonces, el nacimiento de Jesús, aun cuando no sabemos cuándo fue, lo celebramos en esa época, ¿ok? Y Mateo nos deja esta historia acerca de cómo pudo haber sido. Y no cómo, sino cómo fue, porque ellos estuvieron ahí, fueron espectadores presentes de lo que estaba pasando. Mateo dice, y en el versículo 18 del capítulo 1 hasta el 25 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada. ¿Qué significa desposada? Comprometida, ¿ok? Y eso era legal, o sea que ya básicamente se consideraban como que ya casados. Entonces, estando María comprometida o desposada con José, antes de consumar el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Okay, quiero hacer una pausa ahí. Ok, nuevamente, ¿cuál es el tema? ¿Se recuerda? El pecado, el dolor y el gozo en la Navidad. El pecado nos va a ayudar a entender por qué vino Jesús. El gozo nos va a entender el sufrimiento que no solamente Él experimentó, pero que todos nosotros experimentamos. Entonces, miren cómo empezamos acá. Vamos a ver ciertas cosas, ¿ok? Antes de que se consumara el matrimonio, dice que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Ahora, aquí está José, que es escogido para ser esposo de esta virgen. Y él era un hombre justo, dice la palabra. Así como Job, así como Moisés, así como muchos en la Escritura, donde Dios habla de ellos. En este caso, habla de José como una persona justa. Y en esa Navidad, a este hombre justo
se le da una noticia de que en vez de traerle gozo, ¿qué iba a traer? Angustia, dolor, duda, tristeza. ¿Sí me entienden? ¿Sí están viendo lo oscuro de la Navidad ahora? ¿Qué? ¿Por qué? Él era justo. Él no tenía ninguna culpa en lo que estaba pasando. Pero el Espíritu Santo viene y hace su obra en María. Y ahora Él quiere, José, buscar la mejor manera de poder solucionar esta situación penosa. ¿Por qué penosa? ¿Cuántos de ustedes se casaron alguna vez? No vamos a hablar de nadie acá, ¿verdad? Pero alguna pareja que se casa y de repente la esposa sale embarazada y no había nada todavía. Es una vergüenza, es una pena, es un dolor, es una tristeza, es un problema grande. Y este hombre era justo. Y en lo más alto de la gloria de Dios, en ese momento en que va a permitir que su hijo venga, Él es expuesto a esta noticia que trae dolor, que trae pena, que trae angustia y que se quiere deshacer de su esposa, pero no quiere difamarla. ¿Pero qué pasó? Pero mientras pensaba en lo que podía hacer, mientras que pensaba y se debatía en su mente, en su corazón, ¿qué hago con esta mujer? He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David. Ya en los primeros versículos del 1 al 17 vimos la genealogía de Cristo y está dividida en tres diferentes partes, de Abraham hasta David, de David hasta el cautiverio de Babilonia y del cautiverio de Babilonia hasta Jesucristo. Tres diferentes grupos de generaciones de 14 personas en cada uno de esos grupos. Entonces vemos que José es hijo de David y por eso Mateo lo pone acá, porque yo lo había descrito en los primeros versículos anteriores y ahora dice, como queriendo rectificar, dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Por qué le dice no temas? Ya les dije, estaba sí, no hallaba ni qué pensar, ni qué hacer. Entonces, para lo que a nosotros es un gozo de que Jesús haya venido, para José fue un trauma. Y no había qué hacer. Y le dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Ahora, parémonos ahí. ¿Qué iba a hacer María? Iba a dar luz. A todas las mujeres acá, que la mayoría son, bueno, ya, todas son, levanten la mano a las madres acá. Todas son, muchas de ustedes, ¿verdad? Que y han tenido hijos. María iba a tener hijos por primera vez. Era el primogénito, el primero de muchos. ¿Cuál es el proceso? No me lo describan, pero piénsenlo. Es doloroso. Ahora, esta virgen que según los historiadores tendría tal vez algunos 15 años, ahora está expuesta a estar embarazada y no sabe ni cómo explicárselo porque nunca había estado con un hombre. Ahora va a pasar por el proceso de dar luz a un hijo, y en el proceso, ¿qué trae el proceso de dar luz a hijos? Dolor, lágrimas, angustia. Imagínense por 9 meses, a los hombres no entienden eso, ni yo no lo entiendo, no estoy pretendiendo que entender. Por 9 meses una mujer andar ahí, y si se me enferma, y si se me viene, y qué voy a comer, qué no puedo comer, cómo lo cuido, y si me duermo mal, y si ya cuando tiene 8 o 9 meses hay que dormir solo así, y si me voy de lado lo puedo aplastar y se me va.
tanta cosa que le pasa a la mujer. ¿Tomo leche, no tomo leche? ¿Tomo esto, carne o no? Ya es una infinidad de cosas que vienen. ¿Ustedes creen que María una vez se puso a pensar, yo quiero ser la Virgen, y yo quiero ser la Madre de Dios, y vaya, para que pueda sufrir todo esto? ¿Desde cuándo empezó a sufrir ella? Desde el momento que concibió. ¿Cuándo terminó de sufrir María? Nunca. El sufrimiento de ella siguió hasta la muerte de Cristo y continuó. Y las madres acá se pueden relacionar con eso, ¿sí o no? Madres acá que han perdido hijos entienden qué es perder a un hijo. Hay una diferencia en perder a un hijo y perder a un esposo tal vez. Y perder a un hijo es lo peor que le puede pasar a una pareja. O específicamente a una madre. Y ella sabía, de antemano ella sabía, porque el ángel le había dicho todo esto. Y ella sabía que iba a sufrir y que él vino a morir. Entonces, vemos lo que causó el pecado en Génesis, tiene consecuencias grandes en todo. Y María estaba siendo afectada por el pecado, pero al mismo tiempo estaba siendo utilizada por Dios en una forma maravillosa, divina, en la cual Él se iba a engrandecer, se iba a glorificar a través de ella, y lo que iba a venir de ella era el Salvador del mundo, y no hay forma de de nombrar el gozo que trae eso a nuestras vidas, especialmente aquello que cuando ya lo conocemos. Entonces, pero todo eso estaba pasando. Pero a veces nos enfocamos nada más en que vino Jesús, nos salvó, el Salvador del mundo vino, qué bonito, sí. Pero miren lo que está pasando detrás de todo esto. ¿Quieren saber más un poquito del dolor? Y vamos a predicar más la siguiente semana. Pero, ¿qué pasó cuando Herodes se dio cuenta de que el rey de Israel había nacido? ¿Ok? ¿Qué trajo la Navidad entonces? No fueron cosas buenas. Hubo una matanza de niños. Y muchos dirían, pastor, pero eso ya pasó 2000 años atrás, no se preocupe, ahorita estamos mejor ahora. ¿De veras? ¿Sí? Me fui a El Salvador, como ustedes saben, y en ese fin de semana que yo no iba a estar acá, esa semana, la Suprema Corte de Justicia acá en los Estados Unidos quitó la ley del aborto. Estaba escuchando un invitado que tuvo el Dr. Dobson, se llama Michael Kirk. Si alguno de ustedes quisiera escucharlo, él es un joven, apenas tiene como 1 año y medio de casado, pero es un joven increíblemente conocedor de la palabra, pero no solamente conocedor de la palabra, pero es una persona política hasta cierto punto que habla de la realidad del cristianismo en los Estados Unidos y lo que la iglesia debería y no está haciendo. Y él dice de que el día que la Suprema Corte de Justicia le dio vuelta a esa ley del aborto, las iglesias deberían de haber hecho fiesta. Pero ¿qué pasó? Casi nadie mencionó eso. ¿Por qué no? Es como que la iglesia le fue indiferente a una noticia de que tenía que ver con la soberanía de Dios. ¿Porque el aborto es bueno o es malo? O el infanticidio, le podemos decir, ¿es bueno o es malo? Todo el tiempo ha sido malo. Herodes lo practicó y lo hizo. Entonces esa Navidad que debería ser blanca se oscureció, se entenebreció con todo lo que pudiera, resultados que trajo este nacimiento divino. Aun cuando era de gozo, aun cuando era lo que necesitábamos. Pero hay muchas cosas que estaban pasando. Inclusive en esos tiempos, ahorita en la Navidad, andamos preocupados, qué vamos a comprar, qué nos van a regalar, y nos enfrascamos tanto en lo comercial de esta época, y se nos olvida que poquito a poquito nos han ido quitando los derechos que tenemos como cristianos. Ahora ya no ponen el nacimiento, ahora ya no pueden decir Merry Christmas,
Ahora todo es happy holidays, happy holidays, happy holidays. Y no Jesús. Jesús ni lo menciones porque te vamos a poner en la hoguera. No han llegado allí, pero por ahí vamos. Entonces, todo eso está pasando y lo ignoramos. Y la iglesia no está haciendo lo suficiente como para mantener el mensaje del Evangelio vivo. O el mensaje de la Navidad. ¿Predicamos o no predicamos? ¿Compartimos o no compartimos? ¿Y por qué no lo hacemos? Entonces, cada día más, cada año que pasa, la época de la Navidad se hace más secular que cualquier otra cosa. Súper secular. Hasta irnos a extremos de paganismo. En muchas ocasiones. Entonces podemos ver el contraste. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el objetivo principal de Jesús, de venir a la tierra, para salvarlos del pecado. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz. Ese dar luz, nuevamente, es un paso doloroso. Y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿por qué mandó Dios a su hijo entonces? En esa Navidad, porque Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas por amor a su nombre. Él había prometido a Eva de que del vientre de ella iba a salir la semilla que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y desde entonces el Señor, el plan redentor de Cristo, ya estaba en vigencia. Entonces, ¿por qué Dios manda a su Hijo nuevamente? Porque Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas por amor a su nombre. Entonces, hasta ahorita vamos a entrar al mensaje, ¿ok? El regalo más grande en la historia humana, ¿cuál sería entonces? Es obvio, si estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de Jesús. Y ese regalo, que es Cristo, solo viene de Dios, nadie más lo puede proveer. Ninguno de nosotros somos capaces de morir por nuestros propios pecados, más por los pecados de alguien más. Estábamos destinados a un infierno eterno. El pecado nos había corrompido, el pecado nos había dañado en todas las áreas que se pudiera mencionar. Y la única forma de podernos restaurar era a través de la venida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Ninguno de nosotros lo somos. Jesús vino a vivir una vida santa. Esa vida santa le daba la autoridad, derecho y privilegio de morir por nosotros. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso se considera el regalo más grande en la historia humana, lo que Dios le dio al hombre, que fue a su Hijo, y no solamente lo dio para que viviera una vida santa, pero para que muriera por nosotros y nos perdonara los pecados. La Navidad, mejor explicada, tiene 3 ingredientes indispensables. El primero es el pecado. Y ese es el que vamos a estar observando acá por un rato, y lo vamos a llevar hasta el final, hasta el gozo también, porque es parte, los 3 van de la mano. Pero tratemos de enfocarnos en ese pecado, porque el pecado, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuevamente, ¿a qué vino? A salvar al pueblo de sus pecados. Jesús sabía, Él no vino acá de vacaciones. Él no vino a ver lo que Él mismo había creado. Hay
por ejemplo, los misioneros en nuestro tiempo, ellos van por muchos años o tiempos a servir y después regresan. En inglés se le conoce como furlough. Vienen acá en un descanso que se merecen. Ellos vienen y se quedan tranquilos, descansando para poder agarrar energías y esfuerzos para poder regresar, ¿no?, al campo misionero. Jesús no caía en esa categoría. Él vino y sabía lo que venía. Él venía a morir. Él venía a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, fue el pecado lo que causó la Navidad. Fue el pecado el producto de lo que ya había pasado en Génesis 3:15. Fue el pecado el que corrompió al hombre y lo llevó al punto de que todo lo que hacían era maldad. El pecado es el significado original etimológico de la palabra pecado, es errar el blanco. Esa es la forma más correcta de definir el pecado, errar al blanco. Es como esos que tiran el arco con una flecha y pues si no le pegan al centro, le están fallando. Eso es lo que hacemos nosotros cada vez que caemos en un pecado. Erramos el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos nos acercamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. ¿El hombre ha sido rebelde en toda la historia? Muy rebelde. Miren lo que dice Génesis 6:5. Apenas vamos en el capítulo 6 de Génesis. Miren lo que encontramos ahí. Y el Señor vio que era mucha la maldad. Era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos, imagínense, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Qué tan mal somos? Muy mal. En el capítulo 3 entra el pecado. La desobediencia del hombre causa la destrucción de esa relación divina y ahora están por sí solos. Capítulo 4, encontramos a Caín matando a Abel. El pecado ya empieza a hacer estragos. 5, nos encontramos con Elimelech, uno de las descendencias de Caín, que fue malo en todo lo que hacía. Llegamos al capítulo 6 y empieza a describir el Señor antes del diluvio lo que el hombre era. Y por eso el diluvio vino para destruir toda la humanidad en el tiempo antediluviano. Era mucha la maldad, toda intención de los pensamientos de su corazón era sola siempre hacer el mal. Entonces, ¿cómo estábamos? Perdidos. Fue esa maldad la que el Señor ve y tiene misericordia de nosotros, y en el plan redentor de salvación trazado en los versículos 15, 16 y 17 de Génesis 3, Él empieza a formar ese plan en el cual la semilla de la mujer, que iba a ser el Mesías, que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a venir cerca de 4,000 años después. El corazón era engañoso y perverso, los principios eran corruptos, los hábitos y las disposiciones malas, sus intenciones y planes eran malvados. Ellos hacían mal deliberadamente y se las ingeniaban para hacer perversidades. No había bien entre ellos. Dios vio la maldad del hombre como quien es herido y maltratado por ella. La vio como un padre tierno ve la necedad y porfía de un hijo rebelde y desobediente, cosa que le aflige y le hace desear no haber tenido hijos. Salmos 14, 1, 3 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo estamos en el pecado? Bien perdidos.
¿Quién nos podía rescatar de eso? Nadie. No había rescate. No había una persona que pudiera tener la capacidad de sacarnos de la posición en la que nos encontrábamos. A veces tratamos de ver, ¿qué es el pecado? Porque ya lo leímos bastante, pero ¿por qué afecta tanto? ¿Qué es el pecado? Dice que es el mal moral. No es solamente calamidad que hace daño a las personas. No es solamente una interrupción social, principalmente contra Dios. Es principalmente contra Dios, perdón. El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. Esto es David pidiendo perdón después de que había matado a Urías, que se había metido con Betseba. Y él derrama su corazón delante del Señor y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este es el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que, de acuerdo a la Biblia, era el que más amaba a Dios. Y miren cómo derrama su corazón por el pecado en su vida. El pecado es moral porque está relacionado con Dios. Entonces, si nos ponemos a describir el pecado, el pecado es errar al blanco, el pecado es transgresión de la ley, el pecado es torcer aquello que es recto, el pecado es rebelión contra Dios, el pecado es desobediencia a Dios, el pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo, el pecado es incredulidad, el pecado es impiedad, el pecado es iniquidad, el pecado es el que nos hacía rechazar a Cristo, el pecado es el que no nos hace ver la Navidad por lo que es, sino por lo que nosotros queremos y buscamos. El pecado es el que cega al hombre y no ve la luz que tiene delante de él. No ve la luz de Cristo que vino al mundo para salvarlo. El pecado lo cega de tal manera de que nos hace necios, rebeldes, malos. Y tal vez pudiéramos continuar descifrando el pecado. El pecado, dice, es la gloria de Dios no honrada. Es la santidad de Dios no reverenciada. El pecado es la grandeza de Dios no admirada. El pecado es el poder de Dios no alabado. El pecado es la verdad de Dios no buscada. El pecado es la sabiduría de Dios no estimada. Es la belleza de Dios no atesorada. Es la bondad de Dios no saboreada. Es la fidelidad de Dios no confiada. El pecado es los mandamientos de Dios no obedecidos. La justicia de Dios no respetada. La ira de Dios no temida. La gracia de Dios no apreciada. La presencia de Dios no valorada. La persona de Dios no amada. Podemos continuar. El pecado promete libertad, pero esclaviza. El pecado es contrario a Dios. El pecado afecta a toda la creación, incluyendo la humanidad. El pecado es falta de amor hacia Dios. El pecado es el egoísmo que no se somete a Dios. El pecado es resistirme a la autoridad de Dios sobre mi vida. El pecado es no cumplir la palabra de Dios. ¿Quieren más? Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado, y esto es bíblicamente el concepto de la definición del pecado, pues el pecado es infracción de la ley. Ese es el pecado. Hemos violado la ley. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? De que pecamos y decimos, pues no va a afectar a nadie. ¿Oh sí? Afectó a María. Ella pudo tener un niño sin dolor, pero por la maldición que Dios le dio a Eva, ahora ella está sufriendo al dar luz. Porque era parte de la maldición, el efecto del pecado. Eva nos afectó. Adán nos afectó. Entonces el pecado afecta. A veces creemos de que no. Pero fue una mentira piadosa, pastor. No hay mentiras piadosas, están violando la ley.
Y estamos haciendo a Dios mentiroso si decimos de que no pecamos porque era piadosa la mentira. Pecado es pecado. Una muestra de cómo afecta el pecado. ¿Ok? El homosexualismo, del cual en las iglesias ya no se quiere ni hablar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que vayan a haber represalias en contra de los pastores. Pero si está en la Biblia hay que predicarlo. Un ejemplo de homosexualismo en la Biblia, en el Viejo Testamento, ¿dónde se da? Sodoma y Gomorra. ¿En qué otra parte de la Biblia encontramos casi el mismo problema? ¿Dónde? ¿En Corintios? Bueno, estoy tratando de relacionarlo con Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasa? Lot y su familia está ahí. Entonces llega ¿quién? Los ángeles, porque van a destruir a la ciudad. ¿Y qué pasa? Los invita a Lot a que pasen a su casa y los está teniendo. ¿Y qué pasa con la gente de Sodoma y Gomorra? Quieren violarlos, ¿ok? Querían estar con ellos, dice. Esa es la palabra que usan. Estar con ellos. Era violarlos. Lo querían violar. Hombres queriendo violar a hombres. Dios destruye toda Sodoma y Gomorra. ¿A dónde más encontramos una historia casi similar? Jueces 20 o 21. ¿Cuál es? Y no les voy a contar toda la historia, porque esta historia es larga. El punto que estoy tratando de hacer con esta ilustración es la siguiente. El efecto que tiene el pecado, a veces creemos que, no, si solo fue un pecado que nadie lo vio. Porque cuando ustedes pecan, y si yo peco, tratamos de hacerlo de una forma en la que nadie nos vea, porque quiero pretender de que soy santo. Y la realidad es que el efecto que tiene el pecado, ya sea que estemos con personas o no, se va a propagar. En el capítulo 19 de Jueces hay una historia que no la voy a leer toda, no la puedo leer porque es muy larga. Dice que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte. Un levita era de la tribu de levitas, ¿ok? El cual había tomado por sí mujer concubina de Belén de Judá, ¿ok? Un levita agarra a esta mujer como concubina. Eso era normal, eso no era pecado, eso era algo que ellos practicaban en ese entonces. El Señor hasta cierto punto lo permitía, ¿ok? Muchos de ellos, de los grandes hombres del Viejo Testamento, tenían concubinas, inclusive David era uno de ellos. Entonces, se levantó su marido, dice, y la siguió para hablar amorosamente y hacerla volver. Esta concubina se había regresado a su padre. Su padre era de la tribu de Benjamín. Este era levita, ¿ok? Entonces, el padre le dice, una vez que llega la concubina, le llama al esposo y se van y se quedan con el esposo. No les voy a dar toda la historia. Se quedan con el padre de la concubina un par de días y el padre le está diciéndole al marido de ella de que no se vaya. No te vayas, quédate un día más, no te vayas. Quédate otro día más, no te vayas. Quédate otra noche más y así lo tiene. Por último dice, no, me voy, y se lleva a su mujer, se lleva a su siervo y se van de allí, en el capítulo 19. Entonces, al irse de allí, ellos van queriendo llegar a Judá, venían de Benjamín, la tribu, pero es una ciudad, obviamente no les voy a dar los detalles. Entonces, pasan por otra ciudad y se quedan descansando una noche. Mientras están descansando en la plaza, llega una persona que viene del trabajo en la noche, lo ve y le dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Estamos pasando nada más, queremos pasar la noche. Y dice él, pero no se queden acá porque esto es peligroso, porque no se ven conmigo. Se los lleva a la casa, que quedan en la casa con él. Y ahí está el levita, la concubina y un siervo más. Entonces, en esa ciudad donde se quedan, ¿qué pasa? En la noche llegan los hombres de la ciudad. ¿Y qué dicen? Le dicen exactamente lo que le dijeron a Lot.
en Sodoma y Gomorra. Y le dicen, saca a tus invitados para que nosotros podamos estar con ellos. ¿Para qué? Para violarlos o sexualmente abusarlos. Es la misma historia. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque primeramente está ahí. ¿Cuántos de ustedes la sabían esa historia? A veces nos quedamos, ¿no? Ahí está la historia. Miren el efecto que tuvo. ¿Qué pasó? Sale el huésped de la casa o el dueño de la casa y le dice, no, no pueden hacer esto. Ellos son invitados y bla, 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 y empieza a defenderlos. ¿Y qué pasa? Por último, sacan a la concubina. ¿Y qué pasa? La violaron toda la noche. Toda la noche, de acuerdo a la palabra. Y amanece, ella se quedó. Cuando dejaron de hacerle lo que le hicieron, se va a la casa y se queda acurrucada allí. En la mañana que abren la puerta, la encuentran y está muerta. La maldad, el pecado del hombre. ¿Qué efecto tuvo este pecado? El levita, una vez que se da cuenta, la agarra y la hace pedazos. Y agarra un pedazo y se la manda a una de todas las tribus de Israel. Qué grotesco, hermano. ¿Por qué me está predicando eso ahorita? Porque a veces ignoramos el efecto que tiene el pecado. A veces pensamos de que es solo una mentirita, no va a afectar a nadie. Y todo esto nos lleva a la Navidad. Esto es lo que Dios viene a rescatar. Hombres como esos. Por ellos vino Jesús a morir, por cada uno de estos pecadores. Y miren el efecto que tuvo. Y no lo vamos a leer porque es largo. La historia está de que cuando manda a él todos los pedazos, se reúne el pueblo de Israel y dice, ¿qué está pasando? Y se reúnen y traen todos sus ejércitos, quieren averiguar qué pasó. Un pecado. Y se dan cuenta que fueron de la tribu de Benjamín y vienen todas las tribus y se van en guerra contra Benjamín y matan y Israel pierde 18,000 personas la primera vez. De ahí pierde 22,000 la segunda vez. Benjamín está matando a todas estas personas por un pecado. Al punto de que llegan a casi a los 60,000 personas que murieron en batalla peleando por un pecado que alguien cometió. Entonces la ilustración es esta. Cuando pensamos de que mi pecado solo es mío y que nadie debería importarle y que Dios no se preocupa por eso, Dios permitió toda esta matanza. ¿Con qué objetivo? No quiero ser bíblico, porque no he estudiado la historia completa acá, pero sí sé de que tenía que ver con el pecado. Dios permitió y hizo que Israel sufriera todas estas matanzas. Benjamín, por último, es vengado. El levita fue vengado y Benjamín pagó las consecuencias también. Y vemos todas las muertes que pasaron por un pecado de homosexualidad. Pero en las iglesias ahora ya no queremos hablar de homosexualidad o del aborto. Herodes mató a muchos niños. Era un infanticidio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Ver la maldad del hombre. Pero que toda esa maldad nos lleva a entender lo precioso de la Navidad. En cómo Dios, viendo todas estas maldades, estas iniquidades del hombre, se derrama en compasión y manda a su Hijo para que sea bofeteado, alacerado y escupido de todo a un hombre justo. Y Él lo va a crucificar. ¿Quién? Dios mismo mató a su propio Hijo. Fue la ira de Dios que mató a Cristo. ¿Con qué objetivo? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ese es el regalo de la Navidad. Por eso vino Cristo.
Él vino por pecadores como los que les estoy leyendo aquí en la Biblia. Entonces, todo el que practica el pecado también la infracción de la ley, pues practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? El pecado. ¿Qué llevó a la Navidad? El pecado. El pecado es parte de la Navidad. Sin el pecado no hubiera Navidad. Si el hombre hubiera obedecido desde el principio y viviéramos una vida perfecta, no había necesidad de Cristo, no había necesidad de crucificar a nadie, no había derramamiento de sangre porque todos fuéramos perfectos. Pero el pecado nos lleva a ese punto en el cual en la historia Jesús viene porque tenía que venir. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué? Porque los hombres se iban a ir a una eternidad sin Cristo, sin Dios, y nos íbamos a perder. Hoy ya estábamos perdidos. Entonces la Navidad es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Pero para entenderla tenemos que ver el pecado y el dolor que ha causado. En el siglo XX, ¿cuándo fue el siglo XX? El siglo pasado. Okay. El siglo XX, después de tener una era industrial, adelantos científicos, médicos y de todo lo que ustedes quieran llamar, fue una de las épocas más crueles en la historia humana. Millones y millones de hombres y mujeres y niños que fueron asesinados en el siglo XX. Nuevamente, ese es el pecado. 10 millones de judíos quemados. Dicen 6, pero son más. El comunismo ha matado a cientos de millones de personas, y especialmente en el siglo pasado. La persecución al cristiano ahora es más alta que nunca. Es el pecado en el mundo. Por todo eso, Jesús tuvo que venir. Pablo escribió en la primera carta a los Corintios 15, 12 y 19 de su propia versión abreviada, que dice que si Cristo no hubiera resucitado de la tumba, ¿qué hubiera pasado? Él identifica 7 consecuencias para nosotros si el cuerpo de Jesús se hubiera descompuesto en la tumba. Dice que si Jesús no hubiera venido y no hubiera muerto, nuestra predicación carece de cimientos. Y lo mismo se aplica a nuestra fe. Somos falsos testigos de Dios, clamando que hizo algo que no hizo. Tu fe no tiene ningún valor. Sigues en tus pecados. Todos los que han muerto en Cristo están realmente muertos. Somos dignos de lástima. Si Jesucristo no hubiera venido y no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Más sobre el pecado. 1 Juan 3:5 dice, vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. ¿Quién es Él? Jesús. Entonces Él vino por el pecado del mundo para poderlo borrar. Isaías 24:5. Isaías 24 dice, también la tierra es profanada por sus habitantes porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Y Dios mira todo eso y dice, tiene que haber una forma de salvar todo esto. Solo el derramamiento de sangre podía traer y llevar a cabo el perdón de los pecados. Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, sin el derramamiento de sangre no podíamos ser salvos. La salvación tenía que venir y tenía que venir de lo alto, tenía que venir en una forma perfecta. Por eso, 1 Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Esa es la Navidad. Ese es el gozo de la Navidad que podemos nosotros gozarnos ahora y entenderlo si comprendemos exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que ocasionó que Cristo viniera. ¿Qué ocasionó la Navidad? Y tenemos que hablar del pecado. Sin el pecado no podemos llegar ahí.
1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y para aquellos que practican el pecado, miren lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Para qué vino Cristo? Vino para salvarnos de las obras del diablo en las que nos encontrábamos. Les dije que no quería ser negativo, pero sí es negativo, ¿no? El mensaje. Pero es bíblico. A veces no es lo que queramos escuchar. Y bueno, ¿cómo podemos borrar el pecado? A veces pensamos de que no necesitamos a Cristo para eso. Pero sin Cristo no podemos. Jeremías 13:23 dice, ¿puede el etíope mudar su piel? En pocas palabras, una persona morena como ellos, ¿se podía cambiar de piel? No. ¿O puede el leopardo cambiar sus manchas? Es una pregunta retórica. Así vosotros, no, obviamente está queriendo decir, no se puede. Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? La semana pasada hablamos de eso. De que no podemos hacer lo bueno. Isaías 59, 1 al 2. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Porque Él está pendiente de nosotros. Aún en la pecaminosidad en la que hemos estado viviendo, el Señor siempre ha estado pendiente. Y por la misma forma es que Él manda a Jesucristo, su Hijo único. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Qué causó nuestro pecado? ¿Qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. En pocas palabras, ustedes pecan, el Señor hace esto. Wow. ¿Se fijan lo que causamos? Pero el hombre se jacta y quiere en su maldad rechazar a Cristo con su injusticia. Salmos 12:4, a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden, ¿quién es Señor sobre nosotros? En pocas palabras, están desafiando a Dios. La maldad, la iniquidad es lo que causa en el ser humano. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque vino Jesús para salvarnos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es notable, vamos a terminar ya, es notable que los seres humanos no tengan plena conciencia del gran hecho de vivir en un mundo creado por Dios, quien además se acerca para infundirles fe, traerles palabras de aliento, sanar el cuerpo y el alma. Dios también tiene una propuesta de vida para edificar a cada uno a fin de que tengan un futuro como verdaderos hijos de Dios, dándoles también palabras para animarlos y consolarlos por medio de irrefutables testamentos registrados en las Escrituras. Sobre todas las cosas, Dios envió su único Hijo para que su vida por cada uno y todos los hombres de la humanidad, rescatándonos de la condenación merecida y trasladándonos a un nuevo reino que se ha acercado y ha comenzado a operar en la tierra. Ese es el regalo de la Navidad, de que Dios, a pesar de nuestra pecaminosidad, Él nos perdonó, Él tuvo misericordia, Él nos salvó, Él mandó a su Hijo porque era la única forma de rescatarnos de la vana manera de vivir. Salomón entendía el pecado mejor que ninguna otra persona.
Él dice esto: Salomón descubrió que el conocimiento por sí mismo es vano. De acuerdo a Eclesiastés 1 del 12 al 18, encontró que el placer y la riqueza son vanas, que el materialismo es vanidad, las riquezas son efímeras. Salomón concluyó que la vida es regalo de Dios. Después de todo, después de vivir como él vivió tan libertinamente, él llega a la conclusión de que la única manera sabia de vivir es temiendo a Dios. El fin de todo el discurso oído es este, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, cuando entendemos la Navidad, nos quedan dos opciones: o somos agradecidos por lo que Dios ha hecho, o somos ingratos y mostramos ingratitud. Muchos en medio de la tribulación piden con desesperación la ayuda de Dios, pero al recibir socorro son muy pocos los que agradecen con todo su corazón. El agradecimiento del samaritano, ¿se recuerdan los 9 leprosos? Era muy profundo, tanto que cayó con el rostro a tierra. La merced era muy grande. Fue librado de la segregación, de la marginación, de la miseria casi segura, también de la enfermedad y la muerte, pero supo responder. Fue una persona agradecida ante Dios y se postró y lo adoró. Es lo que nosotros deberíamos de ser. Entonces el pecado es oscuro, el pecado es negro, el pecado es malo, pero por eso es que vino la Navidad, por eso Dios mandó a su Hijo, porque nosotros no teníamos ninguna esperanza. Éramos como el perro que regresa al vómito, o como el cerdo que regresa al lodo. Era lo único que podíamos hacer. No podíamos hacer nada, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y en ese momento tan pésimo en nuestra vida, Dios decide mandar a su Hijo unigénito para que viva una vida santa, la cual nosotros no podemos vivir, y poder ser crucificados por nuestros pecados. Nosotros merecíamos estar en la cruz, no Él. Ese es el regalo más grande de la Navidad, ese es el regalo más grande que Dios ha dado a la historia humana. Y lo vamos a dejar ahí para seguir la otra semana. Entonces, hoy y siempre, Jesús es el mejor regalo. Pero solo lo podemos entender si entendemos lo que causó ese regalo de Navidad. Ese pecado nos había relegado a una posición eterna de sufrimiento, y no había ninguna otra manera de ser salvos excepto por el regalo a través de Cristo. Entonces, que este mensaje no haya sido pésimo en sus corazones y en sus mentes, sino que nos ayude a entender la realidad humana, porque es lo que he estado leyendo. Y que aún en nuestro tiempo continuamos rechazando a Cristo. Y cuando decimos eso de un púlpito, tal vez los feligreses acá piensan: sí, el mundo es que anda en el pecado, sí es el mundo. No solo es el mundo, somos nosotros también, que no hemos sabido agradecer lo que Dios ya hizo, ya me salvó, ya me sanó, y yo continúo yendo al vómito, yo continúo yendo al lodo. En esta Navidad, si pudiéramos recordarnos de todo lo malo que hemos hecho, y no les pido eso porque eso es perder nuestro tiempo tal vez, pero reconocer de que estábamos en una posición en la cual nadie nos podía rescatar, solo Jesús. Y que si Él lo hizo ya, deberíamos de vivir agradecidos. Y no solamente en la Navidad, pero continuamente. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por tu misericordia
que vino a rescatarnos. Gracias por tu gracia y tu fe. Digo tu fe, Señor, porque las dos son un regalo tuyo. La fe y la gracia solo viene por medio de ti. Y nos dio la capacidad de poder entender las Escrituras y poder responder correctamente. Padre, no merecíamos nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos rescataste con el sacrificio de tu propio Hijo. Fue una oscura Navidad para María, para José, para el niño. Nació en las condiciones más pésimas, antihigiénicas, con animales alrededor, en el monte, en una cueva posiblemente. Eso no es como el Rey del universo debería de haber venido. Pero fue nuestro pecado que causó que pudiera pasar de esa manera. Y ahora estamos, Señor, sumamente agradecidos por ese regalo tan precioso de la Navidad. Padre, ayúdanos que la meditación de esta mañana, Señor, no se quede en oídos sordos. Y que este tiempo que nos queda en este año, Señor, sea aprovechado grandemente para poder exaltarte, para poderte honrarte y glorificar tu nombre, porque tú te lo mereces todo. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.